Bueno, pues ahora es el turno de Carlos Arribas. Él es coordinador estatal del área de residuos de Ecologistas en Acción. Él va a hablar sobre la situación actual de la gestión de residuos en la Comunidad Valenciana, el fracaso de la recogida todo en uno y las plantas de tratamiento mecánico-biológicos. Y ya, bueno, pues Carlos, de antemano ya te digo que te voy a estar con el cartelito señalando el tiempo que le queda, a ver si se ciñe también igual de bien. Haciéndote el micro. Buen día. Las plantas TMBs, que son las plantas de tratamiento mecánico-biológico, es la principal herramienta ahora mismo, las principales instalaciones de tratamiento de residuos en el País Valenciano, y diríamos también en todo el Estado. Son plantas que tienen una doble función. Separan los residuos mezclados mediante diversas técnicas de separación. Normalmente son técnicas mecánicas y una vez separados esos residuos tratan la materia orgánica separada mediante esta técnica para estabilizar esa materia orgánica y obtener alguna fracción mediante compostaje o mediante digestión anaerobia, una fracción orgánica que en principio debería poder utilizarse en agricultura, jardinería, como fertilizante. Tenemos 10 plantas TMBs en toda la Comunidad Valenciana. Vamos a ver si lo podemos... hay 10 plantas TMBs en la Comunidad Valenciana. Sí, espera un momento, primero que voy a abrir En la comarca de la Vega Baja no hay ninguna, o sea, hay dos dentro de las áreas de gestión en las que se divide toda la Comunidad Valenciana, las zonas y las áreas de gestión. Hay dos planes zonales que no tienen ninguna instalación de tratamiento, ninguna planta TMB. Como sabéis, si no lo sabéis lo comento, en la revisión que se está llevando a cabo del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, aprobada en el 2013, para la Vega Baja se plantean la construcción de 2 plantas TMBs y un vertedero y 2 plantas TMBs. En el anterior plan, que todavía está vigente, se planteaba la construcción de una planta TMB y un vertedero. La planta TMB es la planta que está en litigio prácticamente desde el comienzo. Está ahora mismo en un procedimiento judicial porque se contrató, se adjudicó la concesión a Cespa Ferrovial y a Ortiz. Esa concesión fue anulada por un tribunal y, como sabéis, está pendiente el recurso a esa sentencia del tribunal que se resolverá en el TSJ próximamente. Lo que es previsible es que ese contrato se rescinda, o sea, se considera rescindido, y por parte de la Comunidad Valenciana, por parte de la Generalitat, se está planteando la construcción de esas 2 plantas TMBs. Este verano se planteó por parte de una firma de construcción, OHL, se presentó un proyecto para construir esta planta en los términos municipales de San Miguel de Salinas y Torrevieja. Y el Consorcio de Residuos está estudiando esta propuesta. Desde la plataforma Residuo Cero Vega Baja, nosotros hemos pedido que se interrumpa, que no se estudie esa propuesta, sin antes elaborar un plan de gestión de residuos de toda la comarca, de todo el plan zonal, digamos, el área de gestión A6, que es obligatorio desde el punto de vista de la Ley de Residuos Valenciana, la Ley 10/2000. Podríamos estar hablando mucho del actual funcionamiento de las plantas TMB. ¿Se puede proyectar ahora?
Bueno, nosotros hacemos un seguimiento de las plantas TMBs en Ecologistas en Acción desde hace tiempo y estos son los resultados. No sé si se ven, se ve fatal. Lo voy a comentar porque son todos números muy pequeñitos. En concreto, en la provincia de Alicante, en el territorio de Alicante, hay 5 plantas TMBs, el Campello, Alacant, Sisona, Elx y Villena. Estos son los datos extraídos de las memorias de gestión de estas 5 plantas. Lo que nos podemos quedar es, prácticamente no producen, los materiales recuperados, que son pues, metales, plásticos, vidrio, madera, etcétera. O sea, todos los materiales recuperados, que se llaman subproductos. Las tasas de recuperación, vamos a hablar de la tasa media porque meternos en cada planta sería un poco más delicado, más complicado. No llegan a un 4%, es un 3,6%. Cuando la normativa en vigor, desde el 2013 y en algunos casos, en algunos planes zonales, ya desde hace más de 10 años, por ejemplo, el plan zonal del Baix Vinalopó ya exigía una recuperación del 9%, y el PIR del 2013 exige un 9%, es decir, ninguna planta llega ni siquiera a la mitad de ese 9%. La planta que en este caso funcionaría un poco mejor es la de Villena, que tiene una recuperación de un 4 o 3%. Hay plantas que no generan compost, y lo que generan muy poco compost, porque prácticamente no hay recogida selectiva separada de la fracción orgánica, por lo tanto, el único compost que producen alguna de las plantas, por ejemplo la de Alicante, es la que se produce a partir de restos de poda, de jardinería. El material bioestabilizado, que es el material biológico estabilizado a través de compostaje o a través de digestión anaerobia, es una cantidad importante, teniendo en cuenta que la separación es una separación mecánica y es una separación muy deficiente, porque es el residuo que pasa por una malla de un trommel, de una rueda cilíndrica, ¿no?, en el cual se hace bailar a todos los residuos. Lo que pasa por una malla de 10 centímetros o de 8 centímetros se considera material biológico, ese es el criterio. Evidentemente, ese criterio es absolutamente poco razonable, porque lo que pasa ahí pues pasa de todo, o sea, una parte sí que es materia orgánica, pero lleva muchísimos impropios. Lo que hay que decir es que el material bioestabilizado, en su mayor parte, se deposita en vertedero, es decir, no tiene ninguna utilidad para la agricultura ni para la jardinería. Solamente hay 2 plantas que producen biogás, que es la planta del Campello y la planta de Alicante. La planta de Alicante, el digestor se les estropea cada 3×4, se desatasca y ha estado durante muchos años sin funcionamiento. El gas producido en 2015 es ridículo, el Campello sí que funciona un poco mejor. Y luego el rechazo a vertedero. El rechazo a vertedero, estamos hablando de porcentajes de rechazo respecto de los residuos entrantes entre un 73 o 74% y un 80%. La tasa media de vertido es del 78%. Es que los números se ven fatal, ¿no? Nosotros también estudiamos, en el caso de los 4 vertederos, la capacidad que tienen esos vertederos y la vida útil que les quedaba, ¿no? En el caso de Sisona, pues les queda al actual ritmo, o sea, al ritmo de vertido del 2015, un poco más de 4 años. El de Alicante, Alacant, eran 5 años, el Elche era un poquito más, casi 9 años, y el del Campello, 6 años y medio. Bueno, estos datos eran del 2015. Ahora os voy a enseñar, lo que pasa es que es una pena que no se vea, los datos del 2017, que son los últimos que nosotros tenemos. Bueno, y las plantas están obligados a suministrar a la Consellería de Medio Ambiente. Los resultados son todavía peores en el 2017, ¿no? La recuperación es todavía un poco más baja, o sea, un 3,6%, un 3,7% de materiales. Se ha producido menos compost, menos biogás producido y el rechazo a vertedero todavía ha aumentado un poquito más. La única planta que, según los datos que ellos proporcionan, porque esos datos son las memorias de gestión, las proporcionan las mismas concesionarias que están operando las plantas,
son la única planta que ha mejorado un poquito es la del Campello, pero vamos, la tasa de vertido es del 62%, muy superior a la normativa del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, que exige que como máximo se vierta el 44%. O sea, las actuales plantas TMBs de la provincia de Alicante son un auténtico desastre. Son vertederos encubiertos, o sea, la única actividad que realmente funciona es el vertido. Todo lo demás son pequeñas componendas, pequeñas escenas de teatro que vienen a justificar la actividad realmente que funciona, que es el vertedero. Y aquí tenéis la vida media útil calculada con los datos de finales del 17. Evidentemente, la vida útil se ha ido reduciendo, pues aproximadamente en 2 años. El de Sisona ya solamente tiene una vida útil del vertedero de 2 años y medio, el de Alacant 4 años, Elche 6 años, el Campello 5,3 años. Y Villena, bueno, Villena ya se ha agotado. Villena ya se ha agotado. Ya aparece 0,9 años, pero ya este año, a partir de julio, ya se cerró el vertedero y están pensando en construir una nueva celda. Veremos a ver si eso es legal o no legal. El caso de Alicante, también quisieron construir una nueva celda. Ecologistas en Acción presentó un recurso ante la Autorización Ambiental Integrada que autorizaba la construcción de una quinta celda que duplicaba la capacidad inicial del vertedero. Y el TSJ estimó nuestra demanda y esa quinta celda no se va a construir. Y el problema existe en todos los vertederos, o sea, no solamente el de Villena ya está agotado, pero es que el próximo es el de Sisona, solamente le quedan 2 años y medio, o sea, eso es prácticamente nada, o sea, 2 años y medio a final del 17, o sea, estamos ya, solamente faltan 3 meses para agotar el 18, ahora les quedaría pues prácticamente 1 año menos. O sea, estamos en una situación pues bastante de colapso, ¿no?, de los vertederos. Bueno, la Generalitat Valenciana y algunos ayuntamientos han propiciado la visita a una planta TMB que nosotros llamamos la joya de la corona, que es la de Algimia de Alfara. Nosotros visitamos la planta de Algimia y aquí tenemos los datos que desgraciadamente no se ven porque son números muy pequeñitos. Bueno, la planta de Algimia es una de las que mejor funciona en el País Valenciano, pero no llegaba a las tasas de recuperación que establece el Plan Integral de Residuos, pues la máxima recuperación con los datos que tenemos ahí del 2011 al 2016, no tenemos los del 17, es un 6,5%. El material bioestabilizado se lleva a vertedero, prácticamente no se produce compost y la particularidad de esta planta es que produce CSRs, o sea, combustible sólido recuperado. En lugar de reciclar los materiales, plásticos, metales, pues tiene una línea de fabricación de combustible para quemarse en cementeras y produce del orden de varios miles de toneladas al año que se llevan a cementeras. Hay que considerar que la Directiva Marco de Residuos no considera reciclaje la producción de combustible sólido recuperado o combustible derivado de residuos. Es decir, que eso no es reciclar. Eso en las tasas de reciclaje que nos exige la Unión Europea para el 2020 y para años sucesivos, como hemos visto, la producción de combustible en las plantas TMBs no es reciclaje. Bueno, esta planta, por decir las improvisaciones que tiene, ¿no?, pues no tiene una conexión con la red eléctrica y la electricidad la generan ellos mismos con generadores diésel portátiles. O sea, está en un entorno magnífico, está en el preparque de la Sierra Calderona, en un sitio que desde luego para nosotros no es un sitio bueno. Es una pena que no se vea esta foto, pero esta es la planta TMB, donde se recoge manualmente, en este caso, el papel y cartón. En el momento de hacer la foto había 3 trabajadores. Y esos 3 trabajadores sin ninguna protección, o sea, estaban respirando el polvo y el ruido, oyendo el ruido intenso que hay dentro de la planta, porque todos son mecanismos
cintas móviles, ruedas que giran, etcétera, y producen muchísimo ruido. Y el material que se genera, bueno, al estar en contacto con la materia orgánica, lo que se ha comentado anteriormente, que hay que establecer una separación entre los materiales biológicos y los materiales tecnológicos, aquí pasa lo contrario, estaba lleno de materia orgánica y de moscas que revoloteaban, ¿no?, alrededor de la planta. Los materiales son materiales reciclados de baja calidad, o sea, las plantas TMBs producen materiales de reciclaje de baja calidad. Todo lo contrario de lo que exige la Directiva Marco, con la modificación aprobada, bueno, publicada en junio en el Diario Oficial, que es que hay que ir a hacer un reciclaje de alta calidad, es decir, de materiales que se puedan reintroducir en la economía circular. Y esos materiales se exportan o se exportaban a China porque tienen muy poca calidad y las empresas recuperadoras no los quieren, en una palabra. Y si los quieren, o sea, si los utilizan, pues tienen que gastar muchísimo esfuerzo en limpiarlos para poderlos introducir de nuevo en la economía, ¿no? Bueno, el vertedero de esta planta es un vertedero que tiene una cubierta, bueno, las balsas, produce los rechazos, digamos, se llevan a vertedero, hay un retractilado, una envoltura, una envoltura de plástico, que es ahora lo que se está llevando, y se están poniendo como el Tetris, ¿no?, uno encima de otro, no se aprecia bien en la foto ahí, pero bueno. Y la balsa de lixiviados, bueno, pues no había olores alrededor de la balsa de lixiviados porque tenía una lámina de plástico, de PVC, flotante, que evita, digamos, la evaporación del lixiviado. El lixiviado es un líquido muy maloliente, produce muchos olores y produce muchas molestias. En este caso no había esas molestias. Y los gases que se recogen se llevan a una antorcha que estaba funcionando y que no se ve ahora mismo ahí porque se ve fatal, lo siento que se vea tan mal, ¿no? Bueno, esta es la joya de la corona, esta es la planta que la Generalitat Valenciana enseña y promociona visitas a ella para ver como ejemplo de plantas TMBs. Nosotros pensamos que las plantas TMBs son una equivocación, porque son plantas que están diseñadas para tratar basura mezclada y la basura se tiene que hacer mucho esfuerzo para propiciar las recogidas selectivas. Y no estamos de acuerdo con estas macroplantas que tratan pues, del orden de 100.000, 200.000, 300.000 toneladas al año, sino estamos a favor de plantas de compostaje cercanas a donde se produce el residuo. Si no se produce el residuo, mejor. Es decir, si hay políticas de prevención, por ejemplo, el compostaje doméstico y comunitario, pues muchísimo mejor, para que esos residuos ni siquiera lleguen a ninguna planta, sino que esos residuos dejen de ser residuos lo más pronto posible. Sí, ya estoy acabando. Bueno, el desastre de las plantas TMBs, lo he comentado, que no se produce compost, o sea, se está desperdiciando un material biológico que es absolutamente necesario para la fertilización de los campos. La fertilización a partir de compost tiene dos ventajas. Una, estamos reintroduciendo en la economía circular un material que en otro caso lo estamos llevando a vertedero, colmatando de vertederos. El vertedero en sí, digamos, bueno, es algo que tiene que ir desapareciendo. Antes se comentaba que en el 2035 pues, se tiene que llevar a vertedero, creo que es como máximo el 10%, es decir, el horizonte en la Unión Europea es de desaparición de los vertederos. Y la otra gran ventaja es que sustituye a los fertilizantes químicos, que tantos problemas generan por contaminación de los suelos, por contaminación de las aguas subterráneas. El exceso de nitratos es un mal endémico en la Comunidad Valenciana, sobre todo en todas las planas litorales. Las aguas subterráneas están contaminadas por nitratos debido precisamente a la utilización intensiva
de abonos nitrogenados de origen químico. Entonces, esas dos ventajas, que supongo que se comentarán más tarde en otras charlas, son ventajas de utilización y de la generación de un compost de calidad, cosa que no se está haciendo ahora mismo en las plantas temeres. Y con esto ya acabo. Gracias.